Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos una muy especial. Vamos a continuar con nuestras narrativas de esclavos y tenemos en este momento que virar la mirada hacia Latinoamérica. Hemos conseguido un par de ellas y esperamos darles a cada una de las dos una respectiva reseña y audiencia de lo que estamos pensando. Ahora bien, realmente y en estricto sentido, solo una de ellas habría sido escrita por un esclavo al estilo como lo hicieron los norteamericanos que presentamos en este programa. Fíjense ustedes, voy antes de pasar a cualquier análisis a hablar de la obra de este sujeto que nació en Cuba y desde allí hizo toda una obra literaria y una obra autobiográfica que nos va a dar mucho que discutir. Voy a empezar con un poema que lo hizo célebre en su tiempo. Se los leo de inmediato. Se llama 30 años. Esto lo escribió un esclavo que se enseñó a sí mismo a leer y que logró la emancipación, pudo sintonizar con un movimiento liberacionista, gente que lo ayudó y que recogió dinero para poder comprar su libertad. Esto fue aproximadamente en mediados del siglo XIX. El sujeto escribió lo siguiente. Dice así, se llama 30 años el poema, lo coloco en pantalla. Cuando miro el espacio que he corrido, desde la cuna hasta el presente día, tiemblo y saludo a la fortuna mía, más de terror que de atención movido. Sorpréndeme la lucha que he podido sostener contra suerte tan impía, si tal llamarse puede la porfía de mi infeliz ser al mal nacido. 30 años ha que conocí la tierra, 30 años ha que en gemidor estado triste infortunio por doquier me asalta, mas nada es para mí la cruda guerra que en vano suspirar he soportado, si la comparo, oh Dios, con lo que falta. Este sujeto que ustedes no conocen se llama Juan Francisco Manzano. Es el único caso en donde un esclavo ha escrito su autobiografía. Fue petición de unas personas que ya vamos a entrar en detalle, pero él mismo la escribió con las falencias del caso, con ciertas revisiones y todo ello, pero es su propia autobiografía, como es el caso de de las situaciones que vimos con Frederick Douglass, con Booker T. Washington en el caso norteamericano. Esto nos va a llevar por distintos derroteros que quisiéramos discutir con todos ustedes y que tienen que ver con la situación de por qué se producen las escrituras de esclavos en los Estados Unidos con mayor fruición, con mayor frecuencia que en el caso de Latinoamérica. Este hombre que se llamó Juan Francisco Manzano nace en 1797, muere en 1853 y su vida nos va a permitir enfocarnos en diversos puntos sobre el caso latinoamericano. Voy a tratar, para hablar de la esclavitud en Latinoamérica, de llevarlos por distintos derroteros. Lo primero que hay que entender para el caso en esta particularidad de una autobiografía es entender el tema de la alfabetización. La alfabetización es una cosa que empieza con cierto auge ya a todo nivel social en distintos países en el siglo XIX. Hemos hablado en algunas otras reseñas por distintos motivos de las diversas explosiones educativas que se puede decir en buen sentido existieron a partir de la instrucción pública que comenzó en estados como Prusia, por ejemplo, que empezó toda una difusión del conocimiento de lo que podría ser la educación primaria, la alfabetización masiva y todo ello, y empezó eso a expandirse. De hecho, en Estados Unidos se probó suerte en un sentido y todo ello. Estamos hablando, por supuesto, de las personas libres. En el caso de los indígenas, los aborígenes, de los esclavos, la situación era poco más complicada por diversos factores. Pero en todo caso, la alfabetización es un tema fundamental para poder comprender qué es lo que está pasando. Además de ello, hay otro vértice sumamente interesante, que es que en los Estados Unidos los movimientos abolicionistas fueron muy proteicos, muy sustantivos, muy fuertes. Es verdad, y podemos discutir que la esclavitud, aunque es la misma palabra, tuvo distintas formas de gravedad, de complejidad en los distintos países. No es lo mismo haber sido un esclavo, por ejemplo, en una plantación en Virginia, que haber sido un esclavo en una plantación en Brasil, aunque los dos tenían un sistema de distinta opresión fraguada para mantenerlos en un estado de embrutecimiento y todo ello. Las condiciones particulares eran divergentes y la situación de la esclavitud en Latinoamérica tuvo muchas particularidades, entre ellas ciertas legislaciones que habían empezado a atenuar el castigo, por ejemplo, a los esclavos. Había una serie de regulaciones, les voy a pasar por alguna legislación en todo ello. Pero entonces, volviendo, recogiendo un poco el testigo verbal, piense que los movimientos abolicionistas en los Estados Unidos
fueron muy, muy activos. Nosotros lo hablábamos con el caso ya de Nat Turner. Les habíamos dicho que en 1830 más o menos se da esa especie de giro importante en el cual luego de la rebelión de Nat Turner se agravan por un lado y se afianza mucho la mano dura de la esclavitud, en particular en los estados del sur, sobre todo además porque esto es coincidente con el boom del algodón en los Estados Unidos, dado ciertas mejoras técnicas que se habían dado, que habían repercutido en mayor producción algodonera de parte de los Estados Unidos. Entonces, esa rebelión de Nat Turner, por un lado, incide en leyes más fuertes contra los esclavos para mantenerlos oprimidos, se prohibió enseñarles a leer por legislación y todo ello. Por una parte se da todo eso, pero por otra parte se da entonces la situación de los movimientos abolicionistas que empiezan a reforzar su actuación en diversas instancias de la sociedad, de parte de los estados del norte sobre todo, pero muy, muy activos. Está la reseña de Nat Turner, está la de Frederick Douglass, si esto le interesa, allí puede profundizar detalles. El caso es que Latinoamérica, a espejo de todo esto y en fechas más o menos coincidentes, tiene también importantes reverberaciones de movimientos abolicionistas. Vamos a hablar en particular del caso cubano, porque usted tiene que entender, cuando nosotros hablamos de la esclavitud en Latinoamérica, que si consideramos un territorio como Latinoamérica, que sería venirnos desde México hasta la Patagonia, para darles una referencia más o menos, usted podrá entender que de esos países allí acumulados bajo la conjunción de un idioma común, excepto el caso de Brasil con el portugués, pero la Hispanoamérica unida por el idioma, tiene muy diversos sistemas económicos, unos muy dependientes de la mano de obra esclava. Entonces hubo países que pudieron liberar a los esclavos o no depender tanto de la mano de obra esclava bastante pronto, y eso no afectó su economía, pero hubo países que eran absolutamente dependientes de estas grandes plantaciones donde la mano de obra esclava era prácticamente el pivote fundamental de toda producción. Estamos hablando los países que más tarde liberaron a los esclavos por parte de legislación, y son el caso de Cuba y el caso de Brasil. Hay que entender que no es que esos países tuviesen un peor concepto de parte de los esclavos, de los negros, etcétera. No, ni tampoco por contraparte que otros países fuesen más virtuosos. Muchas veces es la razón económica lo que incidió en un sentido o en otro para que se mantuviese esta producción. Recuérdense que el caso de Cuba, además, es muy interesante porque a Cuba le sucede también un boom económico en parte inesperado cuando se produce la revolución haitiana, que completamente cambia los factores de producción y de control social de ese país. Cuando ya se produce con Toussaint Louverture y todas las cosas que sucedieron allí y la cantidad de revoluciones internas y externas que ello produjo, Haití, de ser el mayor productor de azúcar de todo el hemisferio, prácticamente pasa y decae completamente en cuestión de décadas, y ese testigo lo toma Cuba. Entonces Cuba pasa a tener la preponderancia de la producción azucarera en el mundo, sobre todo en Occidente. Entonces eso hace que aumente la dependencia de la mano de obra esclava. Inglaterra, por otra parte, recuérdense que ya el siglo XIX va a presentarnos a nosotros el surgimiento de Inglaterra como un imperio marítimo y mundial, y ya la decadencia absoluta de lo que había sido aquel imperio español del siglo XVI, XVII, ya la decadencia absoluta de España, controlando muy pocas colonias, las últimas de las cuales van a ser justamente Puerto Rico, Cuba y las Filipinas, que van a perder ya su vigencia, su vinculación con España en 1898, al final en esa guerra. Pero yéndonos un poco más atrás, en el caso de Cuba, esa preponderancia de la producción de azúcar hizo a ese país mucho más dependiente de la mano de obra esclava. Inglaterra había prohibido el tráfico de esclavos en zonas del Atlántico alrededor de 1807. Sin embargo, eso fue más nominal que real, porque se mantuvo el contrabando de esclavos. El contrabando de esclavos tuvo ciertos epicentros en el Caribe, en donde sujetos manejaban ello porque había demanda de esa mano de obra esclava, y seguían los controles de la mano de obra, que la producción de esclavos en el oeste de África, sobre todo las colonias portuguesas de Angola, todo ello, y el tráfico que iba transatlántico llevando mano de obra
tanto a Cuba como a Brasil, como a otras partes, también a los Estados Unidos, pero ya mucho menos. Entonces hay que entender toda esa situación para comprender la foto global de la esclavitud en Latinoamérica. Les decía también, el movimiento abolicionista es un movimiento que en los Estados Unidos es muy fuerte y que en Latinoamérica va a dar algunos destellos. Y de allí, de uno de esos destellos, va a salir esta autobiografía, como también fue el caso de Douglass y también el caso de Booker Washington. Son sujetos que el movimiento abolicionista los ayudó de una manera directa en el caso de Douglass, de una manera más indirecta en el caso de Booker Washington, pero sí se ve que estos sujetos producían, en el caso norteamericano, textos, panfletos, diarios, revistas. Lo propio van a tratar de hacer algunas personas en Cuba. Ahí vamos a estar de la mano de un sujeto muy interesante que es poco conocido y que produjo una especie de mini revolución cultural dentro de las letras cubanas, que fue un sujeto nacido en Venezuela llamado Domingo del Monte. Todo ello vamos a tratar de abordarlo. Sigo entonces dándole las razones fundamentales para el arqueo sociopolítico de esta autobiografía de un esclavo de Juan Francisco Manzano. Les decía, en Estados Unidos se había puesto muy dura la situación de enseñar a leer a los esclavos y todo ello. Es cierto, en el caso de Latinoamérica era la situación un poco menos estricta, pero también la alfabetización en Latinoamérica era mucho más pobre. Eso también es una incidencia. Otro factor que debe tomarse en cuenta cuando se estudia a los esclavos en Latinoamérica durante el siglo XIX es el caso de las independencias. Hispanoamérica procede a una cantidad de revoluciones que van a tener más o menos unas coordenadas vitales entre, ponga usted, 1810, por decirlo a grosso modo, y 1825. En esos 15 años Latinoamérica o la Hispanoamérica va a dar un giro enorme, con excepción de Brasil, probablemente una independencia muy suave que sería el Leufico, ¿no? Cuando el hijo del rey decide quedarse. Recuérdese usted que la corona portuguesa había migrado con las invasiones napoleónicas, migraron de Portugal y se radicaron en Brasil. Cuando el rey se devuelve, su hijo se queda y después el padre le dice que vuelva y el hijo dice yo me quedo. Ahí está el famoso Eufico. Brasil vería guerras mucho más sangrientas, pero posteriormente no le pasó el caso de independencias muy fuertes como fueron muchos de los países andinos, caso también de Venezuela, donde las guerras de independencia tuvieron un costo poblacional enorme porque fueron enormemente sangrientas. Y ahí estuvieron metidos los esclavos. Los esclavos participaron de una u otra forma dentro de lo que fueron las guerras de independencia, tanto de parte del sector que se sublevaba, de los llamados patriotas, que prometían de la libertad a los esclavos, que prometían una cantidad de prebendas, etcétera, como también de parte de la corona con legislación en el estilo de gracias al sacar y todas estas cosas. Entonces, la esclavitud fue un factor dinámico en todo ello, pero la alfabetización seguía siendo uno de los grandes bemoles dentro de la educación en general en Latinoamérica. Entonces, les decía, fíjense, tengo acá, yo saqué unas cifras comparativas respecto a la alfabetización en Latinoamérica. Esto es bastante general, pero hacemos un cuadro comparativo con los Estados Unidos. Se las pongo en pantalla, fíjense. Cifras comparativas aproximadas a mediados del siglo XIX. Estados Unidos, fíjense ustedes, norte, población blanca, un 90, un 95%. Aquí hay que hacer también el pie de página que mucha de la religión norteamericana es una religión basada en el protestantismo y las religiones protestantes, que son casi todas heterodoxias o interpretaciones del cristianismo, son muy basadas en el acceso directo a la Biblia, de manera que se fomentaba mucho la lectura. Esto viene ya prácticamente desde la Reforma, situación que el cristianismo católico fue un poco más tardío en asimilar, mientras que las religiones protestantes del cristianismo casi todas hacen énfasis en la lectura de la Biblia. Lea usted, comprenda la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ello también tenía una incidencia. La población blanca, pues en el norte, bastante alto, 90-95%. Esto es siglo XIX. En el sur, Estados Unidos, población blanca, 50-70%, un poco más baja ya la situación en las grandes plantaciones de la población blanca. En el caso de la población esclava, acá les repito, yo estoy sumando diversas fuentes a las cuales he podido acceder. Se habla de un 5-10%, tómelo usted con un poquito de pinzas, pero sí había los destellos de cierta alfabetización en el caso de los esclavos. Cuando miramos a Latinoamérica en el mismo periodo temporal, estamos hablando entonces, fíjense ustedes, la población blanca, 50-70%, mucha de la élite blanca,
que se había incluso educado en Europa o que tenía acceso a libros y todo ello. La población mestiza, que en Latinoamérica y en Hispanoamérica empieza a tener un enorme peso social, empieza a ser un grupo bastante amplio. Estamos allí poniendo junto todo, mulatos, mestizos de diversa índole, que en esa época tenían unos factores raciales muy medidos, 20 a 30%. Y acá estamos siendo, repetimos, bastante generosos y laxos en el caso de la población esclava e indígena, menos del 5%. De manera que ya puede usted darse cuenta, cuando promediamos todo eso, nos da una población alfabetizada de un 10 a 20%, lo cual es precario. De manera que los méritos, en el caso de Manzano, de este esclavo cubano que se enseña a sí mismo a leer, son particularmente loables. Pero hay que entender, repito, que el entorno que le rodeaba era mucho menos proclive, mucho menos dado a la cultura. Si bien no era tan represivo quizás como el norteamericano, no había tanto acceso a una cultura permanente en todo esto. Entonces, por allí paso a ese análisis. Otra cosa que les quería comentar, fíjense, les pongo acá, esto es importante para tener la foto general en Latinoamérica y en Hispanoamérica, digámoslo así, la abolición de la esclavitud en varios países. Yo hice una pequeña lista acá, no es una lista muy estricta, sino para que nos demos idea de las cotas temporales. Por supuesto, tenemos en el número 1 Haití, recuérdense que ahí se da una revolución y es particular en el sentido en el cual los esclavos se liberan. Hay condiciones muy especiales del caso de Haití que, por cierto, dan después con una decadencia económica importante de parte de lo que había sido un gran productor azucarero en todo el hemisferio occidental. Chile 1823, México 1829, Bolivia 1831, Uruguay 1842, Argentina 1853 con la constitución que hacen en ese año, en el 54 Venezuela y Perú, Paraguay en el 69, Puerto Rico en el 73, Cuba en el 86 y Brasil en el 88. ¿Y qué les decía? No tome usted este índice o esto como una especie de índice que algunos países eran más humanistas que otros. No es el caso. Lo que está sucediendo acá es que había economías mucho más dependientes que otras. Para decirlo a grosso modo, la economía cubana o la economía de Brasil es mucho o era mucho más dependiente de la mano de obra esclava en las plantaciones azucareras o de cacao o de diversos otros elementos agrícolas que la economía, por ejemplo, de Chile. Eso es algo que hay que entender, es decir, esto sitúa de una manera temporal. Y por supuesto, la población esclava era enorme en estos dos países. En el caso de Cuba, estamos hablando de cientos de miles de esclavos. ¿Por qué? Porque además, cultivos como la caña de azúcar son cultivos que requerían de una altísima rotación en el uso de esta mano de obra esclava que no tenía un promedio de vida muy alto. Entonces, estas son cosas bastante importantes y que no hay que tratar nunca de virarlas con el simplismo académico de algún marxismo que trata de poner esto en una forma lata, en una forma básica, como buenos y malos, blancos y negros. Esto es una cosa sumamente compleja, en particular en Latinoamérica, porque si bien había explotación de sujetos que eran llevados allí, hay que comprender también que el tráfico de esclavos era una cosa en la cual buena parte de África tenía intereses económicos, buena parte de Latinoamérica también. Entonces había muchísima complejidad en todo esto y el mundo consumía estos productos, como el caso del azúcar, que se producían en grandes cantidades de Cuba. De manera que el fenómeno es complejo, el fenómeno es lamentable y muy grave, pero no debe ser visto con la simpleza y la soberbia de algunos sujetos que pretenden poner esto en una especie de un sentido dicotómico, como que fuese muy fácil de entender. La esclavitud fue para algunos países, en el caso de Inglaterra, que la prohibía en el comercio transatlántico, también una medida de presión contra España, que tenía en esto intereses económicos. Es decir, aquí había de todo mezclado con de todo y en una acción muy compleja, es decir, de suma de muchos factores independientes. Otro punto que les quería poner, que me parece sumamente interesante, antes de continuar y darle la palabra ya a Manzano con su autobiografía, es lo siguiente. España tuvo, y esto es muy interesante cuando uno analiza, porque la palabra siempre es la misma, o sea, habla de colonialismo y de colonias. Entonces, la gente olvida que en el caso español se puede argumentar con mucha base que realmente más que colonias hubo provincias y esto a nivel jurídico nos da otro estatus, otra consideración. Entonces, en el caso de la esclavitud, si bien es cierto que hubo la opresión primero en el caso de los indígenas y luego de los negros, cuando se les empieza a importar deliberadamente, ya que Bartolomé de las Casas y otros sujetos hicieron el caso que los indígenas debían ser educados y tal, los negros no tuvieron esa misma suerte, no tuvieron un Bartolomé de las Casas que velara por ellos y bueno, empezaron a utilizar como mano de obra esclava. Pero lo importante es que
incluso para ellos, hay unas legislaciones que tratan de, repito, con la temporalidad del caso, de humanizar un poco esa relación tan terrible que es la relación de esclavitud. Entonces yo puse acá algunas que usted puede tener en consideración. La pongo en pantalla. Fíjese, tenemos acá primero las leyes de Burgos. Esto lo hace Fernando el Católico, Fernando de Aragón. Son las primeras leyes que tratan de legislar la situación con los aborígenes americanos. Recuérdese, es muy fácil para nosotros entender esto. Para muchos de estos sujetos ni siquiera estaba claro que se habían conseguido con congéneres humanos. Es decir, el concepto de humanidad que nosotros hoy en día comprendemos de una manera bastante tajante, no lo era en estos tiempos. Estos sujetos ni siquiera tenían muy claro que hubiese existido un continente más allá de todo lo que se preveía en las cartografías antiguas. Entonces, ya por ahí puede usted entender. Luego vienen las famosas leyes nuevas. Esto ya lo hace Carlos V ya, que las empieza a legislar. Y aquí tenemos que ver sobre todo con el trato básicamente a los indígenas, a los aborígenes americanos. Luego está el Código Negro Español, 1789, que lo hace Carlos IV. Esto ya no son los Habsburgos, estos son los Borbones. Y en el caso del Código Negro Español tenemos también el antecedente del Code Noir de los franceses. Es decir, ya aquí había un trato particular y es en este código, por cierto, donde entiendo que se legisla, por ejemplo, que el castigo no debe superar los 25 azotes. Hay una serie de previsiones para mantener cierto decoro, cierta humanidad en el trato con los esclavos. Luego viene la Real Cédula de Gracias al Sacar, esto es 1817 con Fernando VII. Aquí estamos hablando ya de las guerras de independencia latinoamericanas, donde los países empiezan en sus revoluciones diversas a distintos momentos y todo ello, pero tiene que ver con la situación de los esclavos. Luego están las leyes de manumisión, por ejemplo está la de manumisión sancionada en Cúcuta, en el Congreso de Cúcuta. Esto lo hace el Congreso venezolano, entiendo, que tiene sesiones en Cúcuta en 1821, y luego vienen una serie de aboliciones en distintos países como las que les había citado. Lo que usted tiene que ver es que casi siempre, esto no es una ecuación perfecta, pero casi siempre antes de la abolición de la esclavitud se daba en los países donde se iba a dar ese movimiento la llamada Ley de Vientres Libres. Por eso puse acá Ley de Vientres Libres 1821-1851, porque son, digamos, el prolegómeno a lo que iba a venir. Y esto es declarar que los hijos de esclavos, esclavas en este caso, no iban a ser esclavos, podían nacer libres. Entonces ahí ya empieza a darse un giro de todo esto. Les muestro acá, tenemos el Código Rural de Cuba, 1842, que ya empieza también a tratar el tema de una forma un poco más laxa. Esto va a ser revertido después por la llamada Revolución de la Escalera, sí, es una cosa que vamos a tratar brevemente. Luego vienen las leyes de aboliciones de esclavitud diversas y una cosa importante que es la Ley Áurea de Brasil del 88, y llamo importante porque no se sanciona en Brasil, sino que la sanciona la princesa Isabel de Portugal actuando como regente del emperador Pedro II. Esto es muy interesante. En el caso de los brasileños, que tuvieron una especie de desarrollo paralelo y una economía harto dependiente, repetimos, de la mano de obra esclava, en particular en ciertas partes del país, hubo antecedentes. También hubo la Ley de Vientres Libres y la famosa ley de Saraiva-Cotegipe, que la llamaban la ley de los sexagenarios, porque se supone que todo esclavo mayor de 65 años podría ser dejado en libertad. Claro, pie de página, se pregunta uno, una persona que ha sido sometida a un régimen brutal de esclavitud, es un milagro que llegase a los 65 años, y si llegaba, pues en qué condiciones de vida iba a estar, ¿no? Entonces, esas son cosas que no se dicen en estos textos, pero normalmente también deben ser tomadas en cuenta. Bueno, paso ya entonces a hablarles un poquito de Juan Francisco Manzano, del sujeto que nos ocupa, y del venezolano que termina en Cuba creando una especie de mini revolución cultural, que este sujeto Domingo del Monte. Juan Francisco Manzano, les decía, sujeto nace en 1797, muere en 1853. El sujeto, él nace en una familia. Él conoce a sus padres, él sabe cuándo nació, lo cual revela que sus padres eran de un régimen bastante tranquilo de esclavitud, de esclavos de casa, como se les podía decir en ese momento. Él es acogido por su ama, la dueña de él, la señora Blanca, y lo cría como si fuese un hijito. Él lo llama mi niño de la vejez, y lo cría con ello. Y el niño tiene unos primeros 7, 8 años de vida muy, muy amables, porque esta señora lo cría pues con todos los mimos. Es un niño que revela una inteligencia muy prodigiosa, que
que memoriza todo lo que ve, que tiene una cantidad de destellos infantiles de inteligencia notorios, y esta señora le da una vida muy amable, muy agradable, incluso separándolo de sus padres y adoptándolo ella como un niño. El problema es que esta señora luego se muere. Y ahí comienza entonces una serie de infortunios para este sujeto que pasa a dominio de otra persona, perdón, a ser propiedad de otra persona, disculpen ustedes, y entonces, bueno, ahí empieza casi como los cuentos de hadas con la madrastra mala, pues prácticamente así, tiene una familia, ya les voy a dar un par de nombres, que realmente le da un trato, pero es conmovedor la brutalidad con que esta señora y la maldad con que esta señora se basó, se tomó a este joven para darle todo tipo de dolores y maldades. Tanto así que él, llevando una vida con el mayor propósito de estar vivo, porque pues, estuvo entre la vida y la muerte varias veces, al final se fuga. Y él entonces es adoptado por unas personas que lo tienen un tiempo. Él empieza a publicar, porque a todas estas el sujeto tiene una tendencia literaria notoria. Él ha dejado una cantidad de obra poética, ha publicado por persona interpuesta 2 libros ya en este momento. Luego entonces se topa ya, y aquí viene lo importante quizás de esta reseña, se topa entonces con un personaje en la ciudad de Matanzas, especialmente curioso y del cual no se sabe mucho. Y es un sujeto que hizo mucho en la sociedad cubana y por la sociedad cubana, reconocido así por diversos literatos, entre ellos Martí. José Martí lo llamó el más útil, ¿no? Es un sujeto muy interesante, que es un sujeto que nace en Venezuela en 1804 y cuya familia termina migrando a Cuba, donde él se casa, se educa, en fin. Ese sujeto se va a llamar Domingo del Monte, radicado en la ciudad de Matanzas. Él va a hacer una especie de tertulias literarias y él se va a fijar en una cantidad de talentos diversos y lleva en sí mismo el germen del abolicionismo. Él es un sujeto que está pendiente de mejorar la vida de los esclavos, de darles la mayor cantidad de apoyo posible, y una de las fórmulas que él se da cuenta que funcionan, viendo los abolicionistas norteamericanos, es poner personas de las que hayan sido esclavas a que narren las condiciones de su vida. Cuando él, y esto no está claro cómo sucede, cuando él traba contacto con Juan Francisco Manzano, él se encuentra inmediatamente con una perla, con un diamante en bruto, y se da cuenta que el sujeto es capaz de expresar, con todas las limitaciones del caso, una voz propia de lo que ha vivido y sucedido. Entonces, él le dice a Manzano y lo conmina a que escriba su autobiografía. Existen y están recogidas para todo esto una cantidad de cartas de parte de Manzano a Domingo del Monte. Hay menos de Del Monte. Del Monte es un sujeto medio misterioso, porque a pesar de que se sabe mucho de él y hay muchas personas que nos hablan de él, dejó poco escrito, dejó poco, y las epístolas son breves. Hay muchas hacia él, de él hacia las otras personas hay menos, pero son interesantes. Yo, para trabajar todo esto, me voy a basar en un libro del profesor William Lewis. Este es un profesor norteamericano que se llama Juan Francisco Manzano, autobiografía del esclavo poeta y otros escritos. Esto lo puso la editorial Verwoerd. Lo tengo acá, colección El Fuego Nuevo, textos recobrados. Es una editorial en Alemania, la editorial era iberoamericana Verwoerd. En el año 2007 está hecho este libro. Yo lo tengo en digital, no lo tengo en físico, infortunadamente, pero es un libro que he podido disfrutar porque es un trabajo muy prolijo el que hace el profesor Luis para presentarnos toda esta cantidad de arbotantes que tienen una incidencia de explicarnos la cultura, esa especie de boom cultural en Cuba a mediados del siglo XIX, y esta atención por promover algún tipo de abolicionismo justo allí donde la esclavitud estaba afianzada, estaba cebada contra una cantidad de personas que estaban siendo sojuzgadas y mantenidas en esa terrible institución. Entonces, les digo, en el caso de Manzano quizás sea la única narrativa, al menos es la única que yo conozco. Si usted se fija, va a encontrar que muy famosamente la Revolución Cubana, luego en el año 60 del siglo XX, va a aparecer con una llamada Memorias de un esclavo, que las recopiló Miguel Barnett. Eso esperamos darle también una audición. Es el caso de un cimarrón llamado Esteban Montejo. Recopilaciones así hay otras en Latinoamérica, pero estos no son ellos mismos que la escribieron. Es decir, el caso de Esteban Montejo no fue que él se puso a escribir, no, fue que Miguel Barnett se sienta con él y toma nota, más o menos como lo que sucedió con el caso de Nat Turner, que es un sujeto condenado a muerte, y alguien se sienta y toma las declaraciones de su vida. Ahora,
casos así los hay en Colombia, los hay en Venezuela, los hay diversos, de cimarrones, de testimonios judiciales y todo. Pero el caso de Juan Francisco Manzano es único en el sentido en que es Juan Francisco Manzano que se sienta con papel y lápiz y todas las limitaciones de su idioma posible, porque el sujeto es autodidacta, y escribe su autobiografía. Esta autobiografía luego va a ser corregida y con ojo especialmente avisor, Domingo del Monte se la va a entregar a un inglés y le va a decir llévese esto, y él lo traduce, este inglés lo traduce y lo pone a circular en el mundo angloparlante. Entonces, como vemos, allí se está gestando todo esto, que por cierto fue durante mucho tiempo olvidado, y es muy curioso que esta autobiografía volase bajo radar y estuviese recluida en archivos y viniese a ser encontrada en la Universidad de Yale ya en el siglo XX, a finales del siglo XX. De manera que todo ello les da una connotación interesante. Vuelvo hacia Domingo del Monte, este sujeto venezolano que termina radicado en Cuba. Este sujeto nace en 1804, muere también igual que Manzano en 1853. Ellos van a hacer vida común en el sentido en que Domingo del Monte va a apoyar a Manzano, le va a dar todo tipo de soportes para que el sujeto se pueda mantener y pueda desarrollar su talento literario y además exponerse, con el caso de esta autobiografía, como un autor intelectual, como un autor que da visión al hecho de la esclavitud en primera persona. Del Monte, tenía estas tertulias en las llamadas delmontinas, las llamaban en la ciudad de Matanzas. Es un sujeto que ha sido reconocido por mucha gente. Aquí no estamos descubriendo el agua tibia, sobre todo los cubanos, cuando hacen el análisis del siglo XIX en términos literarios, no pueden sino toparse con esta figura que produjo una especie, no lo podemos comparar con Andrés Bello, digamos así, pero sí fue un sujeto que produjo una revolución importante porque se encargó de publicaciones diversas, periódicos, revistas, y trató de hacer una especie de acopio de la producción cultural, no solamente con el caso de Manzano, tuvo otras personas a las cuales se estimuló y apoyó y todo ello. Infortunadamente, y aquí también hay una cosa muy interesante, en el caso cubano se van a dar varias sublevaciones durante el siglo XIX, diversas, a espejo de lo que estaba sucediendo también en otras partes de Hispanoamérica, pues en Cuba igualmente sucederían. Lo que pasa es que tuvieron menos suerte, menos posibilidades de éxito. Hay una en particular que sucede en 1843, que se va a llamar la sublevación de La Escalera, llamada así en particular por alusiones a un método de tortura con los esclavos. El punto es que allí va a haber acusaciones diversas y va a haber una represión muy fuerte. Alguien procede a delatar tanto a Manzano como a Del Monte. Supuestamente estarían implicados, lo cual se probó con el tiempo que probablemente no era cierto, pero fueron delatados. ¿En qué redundó eso? Pues redundó en cambios de vida definitivos para estas dos personas que venían trabajando conjuntamente. En el caso de Manzano, fue preso y nunca escribió más después que salió de la prisión. Quién sabe en qué condiciones saldría. Y en el caso de Del Monte, el sujeto tuvo que dejar la isla de Cuba y muere en el exilio en Madrid. 1853 mueren justamente ambos. De manera que ahí se puede ver. Eso fue las consecuencias de esa sublevación de La Escalera, que además produjo una enorme cantidad de detenidos y muertos. Es decir, hubo muchos esclavos, fueron ajusticiados y todo aquello por lo que sucedió en ese momento. Bueno, paso entonces a darle ya la palabra. Creo que no tengo más nada que deba adelantar. Los sucesos de La Escalera, les decía, algunos lo llaman el año del cuero, también lo llaman por la cuestión del látigo, ¿no? Más o menos claro todo esto. Creo que puedo entrarle ya al texto de Juan Francisco Manzano. Recuerden, estoy utilizando la edición del profesor William Luis y dice en la página 11 lo siguiente, para situarnos en coordenadas ciertas. Dice aquí, existen al menos dos versiones de la autobiografía de Juan Francisco Manzano: el manuscrito original que el poeta esclavo redactó con frecuentes errores ortográficos y la versión corregida por Anselmo Suárez y Romero. La autobiografía que doy a conocer proviene de esta última versión, que fue la que circuló entre los miembros de la tertulia del Montina y cuyo original se extravió en la segunda mitad del siglo XIX. La copia de esta autobiografía se halla en las obras completas de Juan Francisco Manzano, esclavo de la isla de Cuba, cuaderno copiado con letra y puño de Nicolás Azcárate y hallado a mediados de la década de los 80 en la biblioteca Sterling de la Universidad de Yale. Como ustedes pueden ver, él tuvo pues una cantidad de tiempo extraviado como texto y luego entonces acá el profesor Luis lo recoge, hace un estudio, repito, muy prolijo. Yo estoy poniéndole un par de párrafos, pero el estudio de él es muy completo y nos
imbuye tanto en la vida de Manzano como en el tema de los esclavos en Cuba, como en el tema de la producción literaria. Entonces uno se puede dar cuenta a través de esos vértices todo lo que sería la resultante de esto. Paso entonces a la página 13 y dice lo siguiente. Dice el profesor Luis, sigo con su estudio, dice: en la autobiografía del esclavo poeta Juan Francisco Manzano, 1797-1853, se encuentra la génesis de la narrativa cubana. No nos referimos a un acontecimiento singular producido por una obra, sino se entiende que ésta resulta del movimiento literario asociado a la presencia de Domingo del Monte, un sujeto sumamente interesante, repito, del cual se nos ha dicho poco, al menos yo no lo tenía en el radar mayormente, y ahora me doy cuenta que lo que sucedió allí es reconocido por posteriores escritores y diversos críticos literarios, tanto cubanos como del Caribe, que han mirado a su trabajo, ¿no? Dice acá: en 1835, el crítico literario Domingo del Monte encarga al esclavo pardo Juan Francisco Manzano la redacción de su autobiografía. Aunque el acto de escribir resultaba una ardua tarea para cualquier esclavo privado de una educación formal, Manzano se las había ingeniado para aprender a leer y a escribir a edad temprana. Antes de 1835, Manzano ya era un poeta conocido por Poesías líricas, 1821, y Flores pasajeras, 1830, poemarios ambos que lo habían situado entre los más tempranos escritores de la literatura cubana. Entonces ahí empieza el factor de Del Monte, que se da cuenta de este sujeto y su apoyo para tratar de promover su trabajo. Muy interesante, repito, porque revela, tanto en el caso de Del Monte, un fino olfato literario y además un corazón humanista por tratar de ayudar a mejorar las condiciones de este sujeto. Fíjense ustedes, esto viene a colación con el poema que les leí hace poco, el de 30 años, y dice así en la página 17. En 1836, el año de haber cumplido con el pedido de Del Monte, Manzano fue invitado a la tertulia de Monte en Matanzas, ¿no?, para leer su poema autobiográfico 30 años. Unos meses después, don Nicolás, don Ignacio y muchos otros miembros del grupo del Montino habrían de recaudar más de 800 pesos, el precio necesario para comprar la libertad de este singular poeta. José de la Luz y Caballero y el mismo Domingo del Monte fueron los encargados de entregar dicha cantidad a don Wenceslao de Villaurrutia, yerno de doña María de la Luz de Sayas, ama de Manzano, para conseguir la manumisión del esclavo poeta. Y ahí tienen ustedes pues una forma activa de este grupo de bien pensantes que se reunía ahí en Matanzas para proceder de un acto crítico, decir, bueno, aquí vamos a comprar que este sujeto tiene que estar libre. Ahí podemos darnos cuenta. Y un factor que les decía, que este sujeto Del Monte, aparte de toda la difusión literaria, aparte del apoyo que les daba, cuando él tiene en sus manos la autobiografía escrita por Manzano, que se la dio a alguien para que la corrigiera un poco porque estaba bastante tosca al principio, porque Manzano, recuerda, es un sujeto que se enseñó a sí mismo a leer, pero no tenía probablemente todas las herramientas para una obra de largo aliento, como podría ser esa autobiografía. Entonces él, una vez tiene eso, se lo entrega a un antiesclavista famoso británico que estaba en Cuba en ese momento, que es Richard Madden. Y se los leo acá, estoy en la página 18. Terminadas las correcciones del texto, ¿no?, Del Monte entregó junto a otros escritos antiesclavistas una copia del manuscrito a Richard Madden, antiesclavista británico y juez árbitro en las cortes mixtas, quien se encontraba por aquel entonces en La Habana. A su regreso al Reino Unido, Richard Madden tradujo al inglés la autobiografía de Manzano, dándola a conocer en Londres bajo el título de Life of the Negro Poet, traducción que incluyó después en Poems by a Slave in the Island of Cuba, recently liberated, translated from the Spanish by R.R. Madden and M.D. and the History of the Early Life of the Negro Poet, written by himself. Todo el punto es que este señor Madden cumplió, puso aquello, pero no puso el nombre de Manzano. Entonces quedó aquel texto con toda la valía que podía tener, pero no quedó vinculado a una persona que infortunadamente fallecería pocos años después y que tenía todo el peso en el caso literario de Latinoamérica de ser la única autobiografía escrita por un esclavo, ¿no? Sigo adelante, creo que tengo un par de cosas más, no los quiero abotagar con demasiado espacio de charla, pero sí es importante que usted tenga esto en su conocimiento, porque estamos hablando, repito, de cosas que en Latinoamérica no han sido abundantes, como en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, y es que hay que entender
que en el caso de los Estados Unidos también, como este movimiento abolicionista era muy amplio, las narrativas de esclavos se hicieron, hay casi un centenar de ellas que usted puede conseguir, y es que había dinero puesto en la calle para mover esto, y no solo a una persona, como sería el caso de Del Monte, sino que había una cantidad de sujetos metidos en esto. Les decía acá, estoy en la página 59. Aquí hay una cosa en donde el profesor Luis, que es quien compila todo esto y presenta el estudio que les estoy mencionando, nos revela parte de la delación de la que fueron objeto Juan Francisco Manzano y Domingo del Monte. Fíjense ustedes, leo acá en la página 59, un poquito extenso. Dice, Juan Francisco Manzano era, como ya se ha apuntado, un poeta afamado antes de escribir su autobiografía, un texto que coincide con el origen de la narrativa cubana. Manzano publicó poesías líricas en 1821 y Flores Pasajeras en 1830, de modo que su primer poemario es anterior al de otros poetas cubanos como José María Heredia, que publicó sus poesías en 1825. Los cubanos, pie de página, los cubanos tienen a Heredia como un poeta fundamental de ellos, pero Manzano se le antecede en 4 años, ¿no? Si se toma en cuenta tanto su poesía como su narrativa, su figura ocupa una posición central en el momento en que se forja la literatura cubana. Domingo del Monte reconoció el talento del esclavo y respaldó sus valientes logros poéticos. De hecho, Del Monte celebró las aptitudes de Manzano por encima de las del distinguido Plácido, sujeto conocido como Gabriel de la Concepción Valdés. Este último nació libre y no tuvo que superar los obstáculos impuestos por la esclavitud. Y aquí, fíjense, él nos copia un pedacito del escrito de Del Monte, creo que se llama La poesía en el siglo XIX, algo así, y dice lo siguiente el propio Domingo del Monte. Plácido, que es este sujeto que les decía que se llama Gabriel de la Concepción Valdés, el seudónimo literario es Plácido. Plácido nunca fue esclavo. Nació libre, era hijo de blanco y de mulata y por supuesto su color era casi blanco. No tuvo por lo mismo que luchar en su vida como Manzano, que era casi negro y esclavo de nacimiento, con los obstáculos insuperables de su condición para desarrollar las dotes naturales de su imaginación, que era realmente poética. Logró más instrucción literaria que Manzano, y en sus versos, por lo común rotundos y armoniosos, no se encuentran las incorrecciones gramaticales y las faltas de prosodia que en los muy sentidos y melancólicos del pobre esclavo existían, ¿no? Los versos. Plácido se complacía en cantar las pompas y los triunfos de los grandes de la tierra, con una magnilocuencia digna de los poetas clásicos de España. Manzano no sabe repetir en su encadenada lira otro tema que el de las angustias de una vida azarosa y llena de peripecias terribles. Pero yo prefería los cantos tristes del esclavo a los Nox Canoas, versos simples, aunque armoniosos, del mulato libre, porque notaba más profundo sentimiento de humanidad nativa, porque los principios de mi estética y de mi filosofía se avienen más con el lamento arrancado del corazón del oprimido que con el concierto estrepitoso del oficial laureado, del poeta envilecido, de Plácido. Bueno, estas aseveraciones tampoco es que son gratuitas. Este sujeto Plácido parece ser la persona que al final terminó delatándolos a ellos y entonces, bueno, terminaron, repetimos, uno muriendo en el exilio en Madrid, que fue el caso de Del Monte, y en el caso del poeta Manzano, pues terminó en prisión y luego no escribió más, el sujeto se retiró completamente. Les digo más, un pedacito ya terminando, la del tiempo absolutamente contra nosotros, y es justamente lo que les iba a leer, ya aquí es Manzano quien escribe, y dice así en la página 84 de este libro: mi ama me tomó como un género de entretenimiento y dicen que más estaba en sus brazos que los de mi madre que, con todos los títulos de una criada de mano y media criandera, había casado con el primer esclavo de la casa y dado un criollo a su señora, quien me llamaba el niño de su vejez, cuya verdad viven aún algunos testigos, o de cuya verdad crecí al lado de mi señora sin separarme de ella más que para dormir, pues ni al campo viajaba sin llevarme en la volante. Esto es en el coche de donde iba. Y allí pues empieza él a hablar la parte muy feliz de su vejez, de su infancia, perdón. Luego esta señora que muere, porque estaba ya mayor, muere. Y ahí comienza la serie de infortunios que les decía, lo cual se describe con enorme cantidad de detalles de las torturas horribles que le hizo la posterior ama a este pobre hombre. Y dice, por ejemplo, en la página 88, desde la edad de 13 a 14 años, la alegría y viveza de mi genio, lo parlero de mis labios, llamados pico de oro, todo se trocó en cierta melancolía que se me hizo con el tiempo característica. La música me embelesaba sin saber yo por qué.
Lloraba y gustaba de ese consuelo en hallando ocasión de llorar, que siempre buscaba la soledad para dar rienda suelta a mis pesares. Lloraba pero no gemía, ni se me ayudaba el corazón, sino en cierto estado de abatimiento incurable hasta el día. Y así vivía pues las cosas terribles que él iba haciendo. Ahí tenemos pues la autobiografía de un esclavo, en el caso de Latinoamérica, escrita por él mismo y rescatada de los archivos de las diversas versiones que ha habido por, en este caso, el profesor William Luis, que nos presenta un injundioso estudio. Espero se haya sido de su agrado todo esto. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre desde acá. Nuestro deseo es tratar de discutir textos que son fundamentales de una u otra manera y que nos vindican la importancia de estudiar tanto los factores sociopolíticos como los factores humanos que nos comprometen en la historia y en las ideas que nos han llevado a donde estamos. Esté pendiente también con este programa y las campanitas si esto le interesa de alguna manera, y desde acá reciba pues el mejor deseo porque tengan todos ustedes una feliz semana.